Es grato saludarlos nuevamente. Mi nombre es Oscar Piñate Espidel, abogado especialista en Derecho Tributario, Comercio Exterior y Aduana y docente universitario. Hoy vamos a tratar para usted empresario todo lo que debe conocer como ingreso de fuente nacional, asistencia técnica y servicio técnico. En estos términos, así usted pueda planificar su utilidad financiera. Es fundamental conocer la calificación como ingreso de fuente nacional. Oigan bien, fundamental calificar como ingresos de fuente nacional el conjunto de operaciones propias de la actividad de una empresa. ¿Qué significa entonces esto? Que debe efectivamente estar muy claro, muy preciso en relación a esos ingresos de fuente nacional. Esos ingresos de fuente nacional son los que van a significar para la acumulación de ese enriquecimiento neto del ejercicio fiscal, oigan bien, neto del ejercicio fiscal, que le va a significar sí o no el pago del impuesto sobre la renta correspondiente a ese ejercicio no prescrito. Ahora bien, contenidas en bienes materiales e inmateriales, prestación de servicios, los obtenidos por la enajenación de bienes dentro del país, con la preponderancia del domicilio fiscal, donde se perfeccionan estas operaciones. ¿Qué significa entonces? Que debemos tener claro los ingresos de fuente nacional y vamos a agregar el elemento que va a dar la conexión material a la exigibilidad del pago del impuesto en cuanto se haya generado esa utilidad dentro del ejercicio fiscal, el domicilio fiscal. Son circunstancias fundamentales para que pueda concebirse la necesidad de la consideración como un sujeto obligado. Pero por supuesto, debe tenerse claro ese conocimiento de lo que corresponde a esos ingresos de fuente nacional, la asistencia técnica y servicio técnico. Oiga bien lo que señalo, asistencia técnica y servicio técnico, dos conceptos, ¿de acuerdo? Veamos así, continuemos entonces lo que es para ustedes de suma importancia en cuanto a esa calificación de estos elementos como es el servicio técnico y la asistencia técnica y así puedan ustedes entender qué es lo que le va a significar en la determinación de estos ingresos dentro del ejercicio fiscal como enriquecimiento neto en relación a esa actividad económica realizada. Veamos entonces. Se califican como ingresos de fuente nacional los obtenidos en el país de residencia. Oigan bien lo que señalo, en el país de residencia. Significa entonces que existe una consideración, es la residencia donde tiene constituido su domicilio fiscal y por tal razón va a acontecerse la obligación al pago de ese impuesto, de ese tributo. ¿De acuerdo? Vemos entonces que dentro de esta calificación para los ingresos de fuente nacional encontramos rentas provenientes de inmuebles. No hay duda, rentas provenientes de inmuebles, por supuesto, cuando existe la calificación de usted como sujeto obligado en relación a su residencia. En eso entonces entendemos que tiene su domicilio fiscal en el territorio nacional, como el caso que nos ocupa Venezuela. Utilidades resultantes de la enajenación de inmuebles. Vemos entonces que existe efectivamente un desprendimiento de unos activos que van a tener una calificación como efectivamente de inmuebles y en tal sentido identificados y por tal razón generando algún provento o beneficio. Otro elemento, beneficios o regalías obtenidas por la explotación de la propiedad industrial, el know-how. ¿Qué significa entonces? Servicio de asistencia técnica. Encontramos que existe efectivamente una propiedad industrial y a su vez los servicios de asistencia técnica. Todos estos elementos efectivamente van a permitir su calificación cuando así son realizados dentro del territorio nacional, significa entonces que tenemos unos ingresos por esas actividades que se están desarrollando dentro del territorio nacional. Entiende entonces que no solamente usted está considerado como un sujeto obligado, sino que deben estar los elementos que van a perfeccionar ese enriquecimiento y que asimismo entonces usted estaría o no obligado al pago del impuesto correspondiente que se haya generado por esas actividades que usted está desarrollando dentro del territorio nacional. Vemos entonces que vamos a encontrarnos efectivamente, si tenemos por un lado lo que efectivamente son esos ingresos de fuente nacional, debemos entender, por supuesto, lo que es la asistencia técnica. Debe materializarse la prestación de servicios incorporales. Oigan bien, la materialización de la prestación de servicios incorporales mediante contratos a objeto de utilizar conocimientos tecnológicos. Estamos hablando de un intangible, estamos hablando de un elemento necesario para el desarrollo de la actividad económica empresarial, industrial, pero que por supuesto tiene una característica de intangible porque son conocimientos, son efectivamente conocimientos tecnológicos. Adiestramiento del personal para esos fines.
En la asistencia técnica existe continuidad y transmisión de conocimiento. Oigan bien, continuidad y transmisión de conocimiento. No es la asistencia técnica amparada por un contrato, por un elemento contractual que tiene la característica legal, donde nosotros efectivamente le estamos dando la asesoría, pero que por supuesto debe perfeccionarse con la materialización de ese gasto que se está incurriendo a los efectos de ser posiblemente considerado y necesariamente concluido como parte de esas actividades que ha generado un desprendimiento de unas cantidades, proventos que tiene la empresa y que va para el funcionamiento o la operatividad de ella. Entendiendo entonces que encontraríamos un momento unas cantidades que van a ser consideradas como una deducibilidad porque en ella existe un perfeccionamiento que es la concreción, la materialización de ese servicio que el cual se ha incorporado para las actividades que desarrolla este grupo empresarial. Vemos entonces que esa asistencia técnica debe ser perfeccionada, debe ser efectivamente llevada a cabo. Encontramos entonces ahora otro elemento que es totalmente en su concepto distinto, como cual el servicio técnico. Se perfecciona con la ejecución del contrato. Vemos el contrato, efectivamente el contrato se firma, el contrato tiene un compromiso al cual debe cumplirse con su pago, pero debe efectivamente ejecutarse al desarrollar los conocimientos tecnológicos. ¿Qué significa entonces? Que ese contrato al cual se ha firmado, al cual se ha generado un compromiso, debe efectivamente desarrollarse el contenido de ello. Y el contenido de ello efectivamente es el servicio técnico. El servicio técnico se agota con la prestación de servicio. Este deber debe ser transitorio o permanente, dependiendo efectivamente de las actividades que esté desarrollándose o lo que se persiga dentro de ese procedimiento de planificación dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Las empresas en cumplimiento de su objetivo es de importancia la consideración estricta del servicio. ¿Qué quiero señalar con esto? Que debe efectivamente entenderse que si yo estoy contratando ese servicio técnico, debe darse efectivamente el cumplimiento de él, o sea, la ejecución de ese servicio. De lo contrario, efectivamente, encontraríamos una inconsistencia en los cuales pudiese efectivamente generarse una controversia entre el grupo efectivamente empresarial y quien pretenda el pago del impuesto, como en este caso, bueno, la administración tributaria. La asistencia técnica en su cumplimiento y naturaleza a los efectos de poder contener la presión fiscal. ¿Qué quiero señalar con esto? Que debe estar, como en el caso de la asistencia técnica, el servicio técnico, subsumido con la actividad propia de la empresa dentro de su objeto, a los efectos efectivamente de poder considerar su deducibilidad dentro de ese periodo fiscal, no justificado, sino en fundamento económico y jurídico impositivo en relación a la deducibilidad y, por supuesto, la determinación de ese enriquecimiento neto dentro del ejercicio fiscal y eliminar efectivamente en una proporción significativa esa presión fiscal. Esa presión fiscal efectivamente que va en función a las distintas tarifas impositivas en relación pues a ese periodo fiscal donde se está realizando esa actividad económica. Por todo esto que quiero siempre recalcar, que es la importancia de estar asesorado oportunamente y así disminuir con la planificación fiscal las sanciones y cumplir satisfactoriamente y en derecho el pago del justo tributo y no el pretendido, desconociéndose así los principios constitucionales que a usted empresario le amparan, que a usted empresario efectivamente le pertenecen en relación a este cumplimiento de las normas, de ese derecho positivo, de ese conjunto de normas efectivamente como encontramos en la Carta Fundamental, que son los derechos constitucionales y que en ella se va a contener las limitaciones de las leyes especiales como la Ley de Impuestos sobre la Renta, específicamente en el tratamiento de las consideraciones del tema que hemos tratado, tanto la asistencia técnica y el servicio tecnológico, y que en ella efectivamente nos vamos a encontrar, o servicio técnico, nos vamos a encontrar que debe existir efectivamente y así dentro del marco de la legalidad en un Estado de Derecho y Justicia el comportamiento probo de parte de la administración tributaria en cuanto a no pretender lo que efectivamente no tiene derecho que le ampare. Por eso siempre estamos a su disposición en cuanto a la aclaratoria, preguntas sobre los temas en los cuales nosotros estamos siempre en estos conversatorios presentados. Y así queremos efectivamente estar siempre a su disposición para aclarar dudas a las preguntas que ustedes nos presenten por nuestras redes sociales, o ubicarnos personalmente, pues en este caso por Instagram, @opinate, en LinkedIn, en mi Twitter, @OscarPinate, y en nuestro canal de YouTube. Agradeciendo, por supuesto, suscribirse a nuestro canal y darle pues con su mano el like pues, a estos videos, a estos conversatorios. Agradecido pues por su atención y presentarnos las dudas o preguntas que requieran al tema que hemos expuesto. Salud y éxito para ustedes.